Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al versículo 11. Hemos entrado dentro del estudio de Filipenses hace algunos días y hace algunos programas atrás. Nos hemos detenido sobre este particular que está tratando el apóstol Pablo, y es las contiendas, la vanagloria, la falta de humildad, el egocentrismo de los miembros de la iglesia de Filipos. Cómo ha ido logrando la unidad. El apóstol Pablo les ha hablado acerca de 5 cosas que ellos deberían tener en cuenta y presentes, que han venido con el paquete de la salvación y de la gracia. La consolación en Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable y la misericordia. 5 elementos que logran una unidad entendida, madura dentro del cuerpo de Dios. Y nos hemos quedado en los últimos programas en el máximo ejemplo de humildad, la persona del Señor Jesucristo. Hemos hablado de este término humildad, que significa una mente mansa. No significa que no tiene un valor propio, no significa que no considera lo que vale o la valía personal, sino que ha hecho de sí la tarea de ver a los otros como superiores a uno mismo, o adquirir de los otros aquello que uno necesita, bien usando el don, el talento, la habilidad del hermano. El apóstol ha hablado acerca del ejemplo, la persona del Señor Jesucristo, y hemos visto los términos morfe para forma, que no tenía que ver con figura o algo parecido, sino que tenía que ver con esencia. La característica básica, la naturaleza propia del Señor Jesucristo, que es el ser Dios. No tomó esta forma para estar entre nosotros, sino que se despojó a sí mismo. Y el término despojar no es vaciamiento, sino es adquirir otra característica sin perder la primera, o dejar salir la última característica sin dejar ver la primera. Y esta es la característica nueva de Cristo, la forma de siervo, semejante a los hombres, y en condición de hombres, humillarse en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Pero detrás de esa humillación voluntaria viene la exaltación, y esto es lo que nos vamos a abocar en el programa Ver el día de hoy. Exaltación de Cristo. Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. En controles Marcia Córdoba, mi nombre Rubén Herrera, bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Sin recordármelo. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y usted.
poderoso, santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey, poderoso, santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey. Quiero en majestad, glorioso Rey, poderoso, santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey. Por lo cual Dios le exaltó también hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al versículo 11. Bien, entramos dentro de, dijimos en otra oportunidad, un campo teológico riquísimo. Habla el apóstol Pablo abriendo la doctrina al tema de la deidad del Señor Jesucristo. Y ya hemos visto esta naturaleza divina en la palabra morfe, en los versículos 6 y versículo 7 de este capítulo, y dijimos que es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. De manera que si aparece solamente esta palabra aquí, en relación a su condición, naturaleza, característica, propia natura, condición única del Señor Jesucristo como Dios, debe ser algo importante para tenerlo en cuenta. Él no es como Dios, Él es Dios, en esencia y en característica. Ahora, entender esto nos va a llevar a nosotros a una altura y a una comprensión espiritual sin medida. Hay quienes reciben hoy por hoy la salvación por medio del Señor Jesucristo, y la mente tan acotada, tan cerrada, les hace pensar simplemente como un medio de salvación, un camino, como un salvador, como una oportunidad de redención, etcétera, etcétera. Bueno, déjeme decirle algo que usted tiene que empezar a entender. No es una forma de redención, es la única redención posible. No es uno de los caminos, es el único camino. No es un salvador, es el Salvador con mayúscula. La persona del Señor Jesucristo no tiene que ver con una oportunidad o una suerte de amuleto que a veces utilizamos. El nombre de Él no es simplemente un nombre mágico que uno puede pronunciar para echar fuera las malas ondas, o para expulsar demonios, o para sanar enfermos.
Si usted ha estado utilizando el nombre del Señor como un amuleto o como una suerte de utilizar un nombre mágico para obtener resultados, déjeme decirle que usted no conoce absolutamente nada de la persona del Señor Jesucristo. Él no es un Dios menor, Él es Dios y Él es el Señor. Cuando uno encuentra este pasaje, a simple vista puede entender o interpretar tibiamente de que, bueno, no había exaltación en Cristo, por eso Dios Padre lo exaltó, que su nombre en realidad no decía mucho que digamos, por eso le dio un nombre que es sobre todo nombre, que Él en realidad estaba en una condición híbrida o en una posición menor y por lo tanto había que comenzar un culto y darle un culto a Él. Por eso, a partir de allí, de ese nombre delegado o de esa autoridad delegada a Jesús, se convierte en un objeto de adoración. Y por lo tanto allí toda rodilla se va a doblar delante de Él, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua finalmente va a tener que confesar, porque es una imposición de Dios Padre, que Jesucristo sea el Señor. Bueno, déjeme decirle que usted ha entendido todo mal si cree de esta manera. Este pasaje nos dice que hay una necesaria exaltación del Hijo porque el Hijo no sea Dios. Y lo vamos a tratar de explicar. Ahora, antes de entrar a nuestra explicación de lo que el Padre en realidad está haciendo con la exaltación del Hijo, vamos a definir al Hijo como lo que es, como Dios. A ver, entendamos algo. Si el Señor Jesucristo fue impecable y sin pecado, como lo creemos, entonces nada, absolutamente nada de lo que dijo fue mentira, porque mentir es pecado. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si hay impecabilidad, significa que cada una de las cosas que dijo son ciertísimas en verdad. Es la pura verdad. No hay engaño en su boca. Todo lo que confesó es así y no se puede entender de ninguna otra manera. Bien, vamos a verlo al Señor a través de la Escritura entonces. Si el Señor no fuera Dios, no tendría el atributo de la omnisciencia. Definimos omnisciencia como esa capacidad innata, inherente en Dios, en el que todo lo sabe. No hay nada oculto delante de Él. Nada se puede ocultar delante de Dios. Bien, la omnisciencia de Jesucristo se ha afirmado clara y enfáticamente en la Escritura. Los hombres no podemos tener esta característica de omnisciencia. No podemos saber todas las cosas. Hay quienes pueden hablar acerca de tener el don del discernimiento, pero esto no lo lleva, ni siquiera lo aproxima a lo que significa la palabra o la característica de omnisciencia. No había un don de omnisciencia en los 9 dones del Espíritu Santo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8 al versículo 10. La omnisciencia es característica inherente de la persona del Señor Jesucristo. A ver, recojamos algunos datos que aparecen en la Escritura. Vamos a Juan, el capítulo 2, en nuestro primer pasaje, versículo 24 y versículo 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Cómo es que el Señor conoce lo que hay en el hombre? ¿Cómo es que los conocía a todos?
por su característica de omnisciencia, es decir, su naturaleza de Dios. Vamos a Mateo capítulo 9, y esta vez el versículo 14. Mateo capítulo 9, versículo 14. Hemos tenido en nuestra oportunidad de los originales bíblicos la oportunidad de pasar por acá, por este pasaje. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, Mateo 9, 14, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Cómo es que el Señor puede trasladarse a ese tiempo futuro en el que no está y saber lo que van a hacer los discípulos? Que van a ayunar. Bueno, su característica de omnisciencia le hace saber todas las cosas, no solamente el presente, sino también el futuro. Mateo capítulo 12, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué dice este pasaje? Que Jesús sabía los pensamientos de ellos. ¿Cómo es posible que un hombre pueda entrar en la mente de otro? Esto es indudablemente una muestra de omnisciencia. Vamos a Lucas, el capítulo 5, versículo 22. Cuando revisamos las características del Señor, nos damos cuenta de que no ha perdido su naturaleza, su morfe, como su descripción ha sido hecho ya en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Morfe Theus, o la forma de Dios. Es inherente la omnisciencia en él y no se puede librar de esta característica, porque él sigue siendo Dios. Lucas capítulo 5, versículo 22 dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Cómo es que el Señor puede entrar hasta ese lugar y saber lo que ellos están pensando? Él no está adivinando. Él está haciendo una declaración certera, veraz, acerca de lo que está viendo en sus corazones. Y si no, podemos pensar que Él es un fabulador o alguien que imagina simplemente o que actúa en la presunción del corazón. Y esto no es así, porque entraríamos a la falibilidad de la persona del Señor y lo colocamos como alguien que ha pecado ya. Lucas capítulo 11, versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Podemos seguir en cada una de esas veces en la que el Señor ya conocía todas las cosas. A Pedro le dijo, por ejemplo, de cierto, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Cómo sabía la negación de Pedro? ¿Cómo podía llevarse en el futuro hasta ese momento? ¿Cómo podía contar 2 cantos de el gallo o de el sonido de la dulcina, como vimos, ese instrumento romano para el cambio de guardia en las vigilias de la noche? ¿Cómo podía haber contado 2 sonidos de dulcina y 3 negaciones de Pedro? La omnisciencia del Señor Jesucristo le hace Dios, y no un Dios menor, sino un Dios único y verdadero. Sepa usted que no estamos hablando acerca de un profeta. Nuestro Señor y nuestro Dios, el Señor Jesucristo, no es un hombre dotado de algo sobrenatural. Es el Dios que vino y descendió, el único Dios vivo y verdadero que se hizo carne. Nuestra pausa. Hay mucho más de originales bíblicos
y usted. Dios de mi corazón. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Tocaste al ciego y al enfermo, al turbado diste paz, al desahuciado esperanza, le diste vida en libertad. Sobre el mar tú caminaste, las tormentas se detienen al sonido de tu voz. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos, brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida solo por amor. Tocaste al ciego y al enfermo, al turbado diste paz, al desahuciado esperanza, le diste vida y libertad. Sobre el mar tú caminaste, las tormentas se detienen al sonido de tu voz. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos, brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida solo por amor. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos, tú brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida solo por amor, y eres más que un profeta, tú eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos, tú brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida solo por amor, solo por amor. Por lo cual Por eso eres Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al versículo 11. Y estamos revisando la Escritura para ver la deidad del Señor Jesucristo a través de los Evangelios. Es importante que usted sepa que no es una coronación que lo lleva a un lugar que antes el Hijo no tenía. No tiene que ver con una promoción de la persona del Señor Jesucristo, este pasaje que acabamos de leer.
y estamos mostrando la divinidad del Señor Jesucristo, inherente en su persona, que se deja ver a través de la Escritura. Recién estuvimos hablando acerca de la omnisciencia y mencionamos algunos entre muchos pasajes en Juan capítulo 2, versículo 24 y versículo 25, en Mateo capítulo 9, verso 14 al 16, en Mateo capítulo 12, versículo 25, en Lucas 5, 22, en Lucas 11, 17, etc. También en Juan capítulo 21, verso 17, encontramos una cosa muy curiosa acerca de la omnisciencia del Señor Jesucristo. Señor, tú lo sabes todo, le dijo Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Este convencimiento del apóstol Pedro a lo que el Señor no refutó y no negó. Declarar esta verdad en la boca de Pedro es declarar la omnisciencia. Pedro no dijo algo así como, Señor, tú y yo lo sabemos todo. No. Obviamente, más adelante, el Espíritu Santo reveló a Pedro lo que hicieron, por ejemplo, Ananías y Zafira acerca de su diezmo. Pero no fue que Pedro era omnisciente, ni tenía una característica parecida a la del Señor, sino que el Espíritu Santo le había revelado, que es una cuestión muy diferente a la característica de la omnisciencia. Una cosa es tener revelación del Espíritu y otra cosa es tener la omnisciencia en uno mismo. Y evidentemente en ningún ser humano esta característica está y es posible porque es propia de la divinidad. Dios solamente es omnisciente, lo conoce todo. Vamos a ver algo que tiene que ver con otra particular característica también de la persona del Señor. Y no es una promoción, repetimos lo que estamos viendo acá en Filipenses 2, del 9 al 11. No hay una promoción del Hijo a la posición de Señor y de Dios. Es otra cosa la que está pasando allí en este pasaje, pero para poder entenderlo, primero tenemos que afirmar cuál era la característica o la condición del Hijo aún antes de esta, entre comillas, promoción. La omnipotencia es también característica de Cristo. A través de todo el ministerio, el Señor Jesús demostró claramente este atributo de la deidad. Él no hizo señales que eran simplemente señales de un apóstol o señales de un gran profeta. Las señales demostraron su deidad. Los apóstoles, por ejemplo, no pudieron perdonar pecados por su propia autoridad a nadie, ni sabían los pensamientos de los hombres, ni tampoco recibieron adoración. Cuando los judíos vinieron a Cristo, algunos de ellos se postraron y adoraron. Y Él no reprimió la adoración. Todo lo contrario. ¿Por qué el Señor hizo esto y los apóstoles no lo hicieron? Bueno, por su condición de Dios. Señor mío y Dios mío, le dijeron los apóstoles cuando Él vino caminando sobre las aguas, calmó la tempestad y entró a la barca. ¿Por qué no paró esa adoración? Y dice la Escritura allí, y postrados le adoraron. ¿Por qué no paró la adoración de la mujer pecadora que enjugaba los pies y lavaba los pies con sus propias lágrimas y los secaba con su pelo? ¿Por qué no paró la adoración de María en su propia casa? ¿Por qué no ilegitimizó la acción de María cuando hubo el reproche de Marta, que estaba afanada haciendo los quehaceres de la casa?
¿Por qué no paró la adoración? Porque Él era Dios. Y Él ya era digno de adorar porque Él era Dios. Lo que estoy diciendo es que no hay una promoción, no se debe entender como tal este pasaje de Filipenses, donde el Padre lo exalta al Hijo y le da un nombre que es sobre todo nombre. No comienza a partir de allí la adoración al Señor Jesucristo. No estamos haciendo algo parecido a lo que hacen los católicos apostólicos romanos cuando canonizan a una persona o la constituyen en santa, como oficializando o autorizando el rito de la adoración o la veneración, la honra de tales personas. No estamos aquí frente a una promoción del Hijo delante del Padre. El Hijo ya está recibiendo adoración porque tiene los atributos de la deidad. En su omnipotencia resucitó muertos. ¿Quién puede dar vida sino Dios? Y esto era no un acto sobrenatural o un milagro de un simple profeta o de un hombre ungido por Dios. Era Dios mismo devolviendo a la vida. Él hizo una multiplicación de panes y de peces, rompiendo toda la naturaleza y las leyes naturales. Él entró caminando sobre las aguas, rompiendo toda ley física. El mar y el viento le obedecían, porque Él era Dios de ellos. Los demonios le reconocieron y le adoraron, porque Él era el Creador y Él era el Señor. Atributos de omnipotencia que se muestran en todo el Evangelio nos hablan acerca de las obras omnipotentes del Señor Jesucristo y por lo tanto su deidad. Nuestra pausa, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Quero diluir minha vida em ti, ter as minhas veias cheias de unção, viver só você e morrer completamente pra mim. Pai, quero estar pertinho até sermos um. Sem a sua glória, eu sou só mais um. Mas contigo eu tenho toda a força de Deus. Thales, joelho no chão e boca no pó. Vou falar agora, ouça minha voz. Filho, eu já ouvi outros tantos orarem assim, mas depois que eu usei, o coração mudou. Fui abandonado, não fui mais o centro. Toda a glória é minha e de mais ninguém. Thales, humildade sempre, a soberba não. Coração em mim, tudo é vaidade.
Estou procurando por adoração. Pai, então, o que queres de mim? Oh, Thales, vou te dizer o que eu quero de ti. Me ame mais que tudo eu sou. Me queira mais que ao mundo. Amor, mergulha no meu livro. Filho, eu insisto em te fazer reinar. E só mais uma coisa, Thales. Ame o seu próximo. Yeah, yeah. Ajude o seu irmão, que o que você faz por ele, você faz por mim. Quero diluir minha vida em ti, ter as minhas veias cheias de unção, viver só você e morrer completamente pra mim. Pai, quero estar pertinho até sermos um. Sem a sua glória, eu sou só mais um. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al versículo 11. No hay una promoción, y lo estamos repitiendo, vamos a explicar esto posiblemente ya en nuestro próximo programa, lo que está diciendo el apóstol que está existiendo o lo que existe a partir de la exaltación hasta lo sumo de Cristo. El nombre de Cristo sobre todo otro nombre. Pero no es una promoción, no estamos llevando a alguien menor o una divinidad menor a una divinidad completa o superior. La divinidad del Señor Jesucristo es presente durante todo su ministerio. Hemos hablado acerca de la omnisciencia, el que todo lo sabe, y de la omnipresencia y de la omnipotencia. Cuando hablamos acerca de la omnipresencia, es interesante algunos pasajes de los que tenemos que tener en cuenta en la Escritura, y me voy a detener específicamente sobre algunos. En Primera de Reyes capítulo 8 versículo 27 dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Está hablando el propio Salomón. Ahora, esto es verdad. La omnipresencia de Cristo se deja ver en todo lugar. Es para nosotros un misterio que Dios se haya hecho carne, dice la Escritura. Dios habitando entre nosotros, un misterio que el propio apóstol Pablo reconoce. Pero es verdad, el Señor Jesucristo es Dios y está morando en carne. En su condición de carne nos preguntamos, en su condición de hombre, ¿estaba también en todo otro lugar? Bueno, fíjese lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 20. Es un pasaje muy interesante.
¿Qué dijo el Señor mientras todavía estaba en la carne? ¿Qué dijo el Señor mientras aún no había sido crucificado? Mientras aún no había resucitado. Él le dijo así a los discípulos: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjese que no dijo cuando, aquí en un futuro, en un tiempo más adelante, cuando resucite, cuando en alguna oportunidad, mucho tiempo después, yo esté en la presencia del Padre. No. Él dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Él utiliza el verbo en tiempo presente, están, y estoy. Es un presente continuo. ¿Jesucristo está diciendo algo mentiroso aquí? Al afirmar que Él puede estar donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. No. Ahora, fíjese lo que dice Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo es que el Hijo le está dando a conocer aquí en la tierra mientras está en el seno del Padre? Si no es por la omnipresencia. El atributo divino de Cristo se vuelve a mostrar. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A ver, esto parece un trabalengua y parece difícil de entender, pero no es difícil de entender si uno acepta la omnipresencia de Dios y la omnipresencia de Cristo. Él subió al cielo, aquel que desciende del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. ¿Cómo es que está ahora y ha descendido a la tierra, sin embargo está en el cielo? La divinidad de Cristo. Cristo no dejó de estar en el cielo cuando ocupó el cuerpo de Jesús. Él es omnipresente, presente en todo lugar. Él está en el cielo, pero también está en todo lugar, y lo hizo mientras estaba en la tierra. Cuando uno de sus discípulos se presentó, Felipe había tenido, antes de encontrarse con Jesús, una teofanía, una manifestación debajo de la higuera. Cuando el Señor inquirió y habló con Felipe, le habló como si le conociera. Felipe se dio cuenta de que algo no está bien. ¿Cómo es que me conoces? Y el Señor le dijo, yo te vi debajo de la higuera. ¿Cómo es que el Señor estaba arriba de la higuera mirando a Felipe? Omnipresencia. Sí, aquellos que tratan de hacer que la persona del Señor Jesús se transforme en una divinidad inferior, aquellos que le hacen un Dios con minúscula, aquellos que le hacen un simple gran hombre, o un gran profeta, o un simplemente ungido como todos los demás, se equivocan. Vemos las características de omnipotencia, de omnisciencia, de omnipresencia, solamente en el Señor. Él es el único que recibió adoración y no presentó objeciones. ¿Cómo se dejó adorar si Él no era Dios? ¿Cómo se dejó reconocer como el Señor si no era el Señor? Características que siguen estando en la persona del Señor Jesucristo y que necesitamos revisar. No usamos un amuleto cuando hablamos acerca del nombre del Señor Jesucristo. Estamos usando el nombre del Creador nuestro, del Dios Todopoderoso.
Ahora, ¿cuál es nuestra idea sobre Jesús? Hay conceptos sobre Él que necesitamos revisar. Cuando usted ha abrazado la fe en el Señor Jesucristo, no ha abrazado la fe en uno más que da oportunidades de reconciliarnos con el cielo y con Dios Padre. Usted ha abrazado la fe en el Hijo de Dios y en el Dios Todopoderoso. Sí, el Dios que yo estoy anunciándole es el Dios vivo y todopoderoso. Es el Dios en quien se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Señor para gloria de Dios Padre. No es un Dios menor. No estamos frente a un hombre que recibió una promoción, que era un semidios y pasó a ser un Dios completo. Estamos delante del Dios, nuestro Creador. Créalo o no, reconózcalo o no. Eso no me tiene ningún cuidado, ni le tiene cuidado tampoco a Dios. Él sigue siendo Dios de toda carne. En controles Marcia Córdoba, mi nombre Rubén Herrera. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. El corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida,
desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Ministerio Hora 11 presentó los originales bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.